alta tensión ha generado el anuncio del ministro Grau de que las cifras que se habían entregado por parte de la subsecretaría, del subsecretario Julio Salas, eran incorrectas. Esto generó que se legislara con cifras equivocadas. Desde el Congreso han generado mucha molestia porque se ha hecho una rebaja, se está calculando unas nuevas cuotas de fraccionamiento pesquero que no se condicen con la realidad y que pueden generar efectos bien complejos para algunos sectores. Vamos a estar conversando de esto justamente con el presidente de la comisión en el Senado, donde se estaba discutiendo este proyecto. David Sandoval, senador de la UDI. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Igualmente, muy buenos días. Efectivamente, un tema que ha generado harta discusión en el último tiempo, tiene diversas implicancias, no solamente legislativas, no solamente por el impacto que tiene que ver con la ley de fraccionamiento, sino que también tiene impacto con la construcción de confianza cuando se trata en materias legislativas tan relevantes en relación a la calidad, la transparencia y la validez de las informaciones que se entregan, ¿eh? ¿Cuándo se enteraron ustedes y cómo se enteraron de que esta cifra era incorrecta? Mira, en realidad esto fue consecuencia del reconocimiento que hizo el propio Ministerio de Economía, porque personalmente incluso yo había hablado con el subsecretario con anterioridad, señalándome la conveniencia respecto del fraccionamiento que estaba sugiriendo el gobierno. Aquí hay que recordar a propósito respecto de este tema, oye, que la actual ley contempla un fraccionamiento de 60% para el sector industrial y 40% para el sector artesanal. Eso es lo que dice la ley en vigencia hoy día. En la comisión, en la propuesta que hace el Ejecutivo, ya, original, era bajar de 60 a 57 el industrial y subir de 40 a 43, una cifra relativamente razonable en materia de variaciones. En la Cámara de Diputados, lo que sale es un fraccionamiento radicalmente distinto, 70 artesanal y 30 industrial, y eso evidentemente genera una situación complejísima en el ámbito industrial. Y en el Senado se restablece la propuesta que hace el Ejecutivo, 57 industrial y 43 artesanal. Hasta ahí estábamos, toda esta situación relativamente bien manejada. Pero la información que entrega el subsecretario en la sala, de hecho en la comisión mixta, yo mismo le planteo, ministro, esto, o sea, subsecretario, esto fue consensuado con los actores, porque nosotros teníamos informaciones por parte del sector industrial de un fraccionamiento que era absolutamente complejísimo para la sustentabilidad de su propio proyecto. Y por eso ponía en riesgo, bueno, ya todos sabemos lo que pasó con la empresa Pacific Blue, por ejemplo. Ahora, esta información lo entregó el subsecretario en la misma sala. Y personalmente, en la misma comisión mixta, yo le planteo, subsecretario, ¿esto está consensuado? Y él dice que efectivamente que sí, que esto es una cifra que está absolutamente acotada. Lo más curioso de todo esto, fíjate, es que si tú te vas a las cifras que entrega el Ejecutivo en ese minuto, ¿qué es lo que dice el Ejecutivo? Que el sector industrial solamente había capturado el 61% de la cuota global que tenía asignado. Y el sector artesanal, el 31%. Te confieso que ahí cometimos una omisión todo, desde el propio gobierno y nosotros no darnos cuenta que las cifras que estaba entregando el subsecretario en la comisión en ese minuto hacían absolutamente innecesario el fraccionamiento, porque si ni la industria ni los artesanos estaban capturando lo que le estaban asignando en cuota, imagínate, los artesanos era un tercio, ¿ya? Y lo industrial un 60% de infracción. Entonces, nadie nos percatamos de eso, ni nosotros, ni nuestros equipos, y el subsecretario, pero bueno, al final uno se queda con la información oficial porque uno cree que está interactuando con información absolutamente objetiva, Bárbara. No, pero usted tiene razón. Es casi absurdo si tenemos al sector de los artesanales capturando solo un 30% de la cuota que ya les es asignada. Es absurdo pretender darles más si ya ni siquiera capturan parte importante de lo que tienen. O sea, ya desde eso era bastante absurdo. Quizás sí tenía más sentido modificar la de los industriales desde el punto de decir, bueno, si capturan tan poco, ¿qué les va a importar? Que les bajemos la cuota, cosa que es lo que se hizo. Se Pero aprobó. mira, Bárbara, si hubiésemos sido a lo mejor acuciosos todos, nos habríamos dado cuenta de que las cifras en ese minuto no estaban calzando. O sea, estábamos discutiendo algo con una complejidad ambiental bastante diversa, No, pero de desde algo la que empresa les decían, esas cifras no son, lo dijeron hasta el cansancio en todos lados, no les mira, creyeron. pero todos lo dijimos después de, ¿ya? Efectivamente, el subsecretario, la información que entrega, la empresa después lo absolutamente señala que no es efectivo, que no es el 61%, que la captura habían llegado al 98%, por lo tanto, habían prácticamente cubierto las cuotas que tenían asignado. Y ahí es donde se genera todo este problema, que al final de cuentas, Bárbara, es una situación donde, sobre la base de una información errada,
que uno lamenta sinceramente la falta de acuciosidad por parte de la información que entrega la subsecretaría, se toma una decisión legislativa que ahora hay que ver cómo se resuelve este entuerto, ¿verdad? Y que termine por no afectar. Uno siempre ha sostenido en este tema que aquí, al final del día, Bárbara, hay trabajadores, está en el mundo artesanal, el mundo de la industria, ¿verdad? Que son 2000 y tantos personas directas o indirectas que están afectadas. Al final de cuentas son gente que vive de esto, que hay que ver cómo se hace una legislación eficiente también para todos. Bueno, ahora, ¿qué pasa, por un lado, la responsabilidad política? ¿Qué le parece a usted la forma en cómo se abordó desde el gobierno? El ministro, en vez de salir a decir, como algunos esperaban, sobre todo en su sector, que esto es un error impresentable y que se le había pedido la renuncia al subsecretario, lo que hace es respaldarlo y bajarle el perfil al error. ¿Qué le parece eso? Mira, o sea, sin duda que hay un tema de confianza absolutamente quebrada en lo que significa esta relación. El subsecretario es la voz directa que tiene la comisión mixta, la voz directa que tienen las comisiones de pesca del Senado y de la Cámara también, y por lo tanto la información tiene que sustentarse en hechos absolutamente necesarios. Fíjate que el ministro de Economía, incluso más, él señala que aquí se han planteado de las 22 pesquerías un solo problema. En realidad hay dos, fíjate. Y el segundo problema, que ha pasado bastante en segundo plano, mañana teóricamente nosotros nos íbamos a juntar no para tratar este tema, sino que era para tratar el problema del financiamiento que según el gobierno trasuntaba después de la aprobación del problema de la subasta. Y resulta que ahí también tenemos informaciones que no se condicen, porque ¿qué es lo que pasa hoy día, Bárbara? Que con lo que ha pasado en la Cámara, ¿qué dice el gobierno? Hay dos problemas. Uno, el tema de la merluza, que surgió por esta mala información. Y segundo, tenemos otro problema que también es gravísimo, que es el problema de la falta de financiamiento de la ley. ¿Qué dice el gobierno? Esta ley no está financiada desde el minuto en que en la comisión mixta se rechazaron el tema de la subasta. Y en el tema de la subasta, Bárbara, hay informaciones bastante disímiles entre lo que dice el Ejecutivo y lo que dicen los estudios que se han realizado sobre este particular. Y en ese contexto queda todavía el segundo problema, que es el tema del financiamiento de la ley, que el gobierno teóricamente iba a tener que presentar mañana esta situación. Yo creo que los pasos que tiene el gobierno, en realidad hay un problema de crisis de credibilidad complejo entre las autoridades, particularmente el subsecretario, que es el que lleva permanentemente esta situación, al ministro Grau. Mira, al ministro Grau, ni en la comisión de pesca, ni en la comisión mixta le vimos ni siquiera la nariz en la tramitación en estos temas, una ausencia absoluta, siendo un tema que permanentemente se requirió su presencia en diversas ocasiones en la comisión. Ahora, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla? Porque más allá del tema político, si sale, cae en la cabeza del ministro y o del subsecretario, ese es un tema. Pero acá ya se aprobó en la comisión mixta una fórmula que para muchos que lo están mirando afuera dicen, bueno, esto es en base a un engaño, en base a cifras incorrectas, la industria obviamente va a seguir presionando. Mira, aquí hay que buscarle la solución legislativa, Bárbara. Aquí no hay que inventar ni alambicar ninguna solución. Aquí hay una que lo ha planteado el ministro, que es simplemente hacer una nueva votación. Hacer una nueva votación se requiere unanimidad en la comisión mixta. Y hay sectores más radicales de izquierda que simplemente se han opuesto a cualquier intento por esa vía. O sea, y si a uno de los 10 parlamentarios que conformamos la comisión mixta, si uno solo se opone, no hay unanimidad y por lo tanto no es el camino para resolver el problema. Después hay dos alternativas adicionales para resolver el problema. Uno es que Un segundo, antes de parar, o sea, antes de seguir ahí, una pregunta técnica, porque el ministro dice, pues, sería bueno que repitan la votación. Pero no es solo llegar y repetir, porque acá no hay un problema de tipeo, de digitación de sí o no, acá hay que cambiar la propuesta que tienen que ustedes votar, y solo tiene que ser el presidente, ¿no? O sea, el ejecutivo. el Ejecutivo, efectivamente, eso tiene que pasar, para entrar a ese tema, no me cabe la menor duda que tienen que pasar por una propuesta. Yo entiendo que esa propuesta la estará elaborando y estará el Ejecutivo tratando de conversar con las autoridades. De hecho, yo no podía hablar con el ministro Nicolás Grau. Él me llamó anteayer, desgraciadamente no he podido volver a responder esa llamada, pero entiendo que el Ejecutivo está hablando con todos los actores. Ahora, sobre esa base, sobre esa propuesta, como tú muy bien dices, Bárbara, eso tiene que pasar por una aprobación unánime de la comisión mixta, de los 10 parlamentarios, los 5 diputados y los 5 senadores. Y ahí ya han habido voces que lisa y llanamente no se van a prestar para unanimidad los sectores, curiosamente los sectores más de gobierno. Aquí hay que señalar que son ellos los que están con este entuerto, ¿verdad?, desde el punto de vista del inicio de la información. Ahora, ante eso, los pasos legislativos, Bárbara, aquí están súper reglamentados, o sea que no hay que, como te digo, no hay que inventar. La segunda alternativa, en mi opinión, como esto una vez que pase la comisión mixta tiene que volver a la sala de la Cámara de Diputados, aprobado en la Cámara de Diputados, tiene que volver a la sala, a la sala del Senado,
yo creo que ahí también hay dos alternativas en el sentido de que de pedir votaciones separadas de este punto en particular, que es una alternativa que puede existir, y en esa votación separada, al rechazarse, eventualmente, ¿verdad?, volver a abrir el debate para la discusión de este punto, de este punto. No te olvides que la comisión mixta solamente en las discrepancias finales del proyecto. Aquí está toda la parte general, están aprobados y quedan solamente dos temas pendientes, que es el que te estamos hablando hoy día, a consecuencia de esta mala información, y el segundo, que también es súper relevante, es cómo se va a financiar la ley, porque ¿qué es lo que dice el gobierno? Como se cayeron las subastas, ¿ya? Al caerse la subasta, el proyecto, según ellos, dice está sin financiamiento. Bueno, ¿cómo el Congreso aprueba una ley con información mala, desde el punto de vista de este fraccionamiento, y cómo aprueba una ley con información mala de un tema tan relevante como el tema presupuestario? Y ahí también tenemos serias dudas con las cifras que ha entregado el gobierno respecto de este particular. ¿Qué dicen al respecto? Porque se ha generado harta discusión en cuanto a que no se va a generar ese financiamiento. La reunión de mañana era básica y primariamente, esencialmente, para recibir la propuesta del Ejecutivo para ver cómo se va a enfrentar el financiamiento. ¿Qué es lo que dice el gobierno? En el proyecto original ellos plantean, ¿verdad?, renovar la ley en materia de la subasta. Las subastas han demostrado en el mundo, Bárbara, que no son todo lo eficiente para lo que se busca, que es diversificar, ampliar la oferta y todo lo demás. En todas las experiencias que se tienen en el mundo, no ha resultado nunca esa respuesta por parte del gobierno. Incluso más, la OCDE, que con cual solemos siempre tratar de ¿cómo se llama?, de compararnos, rechazaron este mecanismo para la asignación de cuotas para el tema del mundo pesquero. La rechazaron. Y las experiencias donde se ha hecho han resultado bastante complejas porque en vez de lograr el efecto que busca el gobierno de diversificar, se han producido todo lo contrario. Mira, si tú me dices, tengo una cifra acá que te puede servir de interés. Mira, la última subasta que se hizo en el país, para no hablar de países extranjeros, la última subasta que se hizo en el país fue en el año 2017. Mira, la licitación era por 109.000 toneladas de jurel. 109.000 toneladas de jurel. Mira, el 98, mira la cifra, el 98,5% de todas las asignaciones se lo adjudicaron los mismos interesados que estaban hoy día operando. ¿Sabes tú cuánto fue a caer al mundo industrial? De las 109.000 toneladas, 1.300 toneladas. ¿Ya? Entonces, esto demuestra que esta experiencia que pasó en Chile, el tema de la subasta en función. Entonces, por eso en la comisión mixta rechazamos esa norma. Pero al rechazar esa norma, ¿qué es lo que pasaba? Que se considera un margen de un financiamiento a través de una licitación del 15% de las cuotas de incremento del famoso jurel que se había realizado. Al rechazarse eso, dice el gobierno, la ley quedó sin financiamiento. Y en ese financiamiento nosotros creemos que no es tan efectiva la cifra. Hay otros estudios que han hecho especialistas sobre este particular y han señalado que si bien es cierto, en el primer año hay algunos problemas financieros, todos los años siguientes, hasta el año 2032, son absolutamente de ingresos efectivos positivos para el Estado. Por lo tanto, es otro tema que habría que analizarlo, que será la segunda patita de este tema después del martes. Ya, pero si la ley quedó sin financiamiento, entonces ¿no será irresponsable aprobarla, dado lo que está diciendo el propio gobierno? Bueno, hay algunos que han planteado temas, como bien señalas tú, bastante más radicales. Oye, sí. Incluso más, yo lo señalé en algún medio de prensa en algún minuto dado, de que tanto que se hablaba de la ilegitimidad de la ley anterior, que se hablaba del cuestionamiento de los problemas judiciales que enfrentaron parlamentarios sobre este particular, yo siempre he dicho lo mismo. Hoy en el Congreso lo aprobaron mayoritariamente, todo el Congreso, ¿no? Si de ellos hubieron algunos que entraron, ¿verdad?, y fueron objeto de una situación irregular, es un tema absolutamente cuestionable y no tengo ninguna duda en decirlo sobre ese particular. Pero la ilegitimidad que se adquiere por un proceso de esa naturaleza, tampoco una ley, tú le puedes dar legitimidad si la apruebas con informaciones que no son verídicas, ¿ya? Y algunos han planteado de manera de soluciones más radicales, ¿sabes qué más? Anulemos todo este proceso. Mira, el fraccionamiento, Bárbara, es el corazón de la reforma a la ley de pesca que el gobierno presentó y que en este minuto la otra mitad de la ley está en tramitación en la Cámara de Diputados. Como esa ley no avanzaba, sacó este corazón que era de la ley de la reforma, que sea el fraccionamiento, y lo puso en este tema.
Ahora, dentro de la ley de fraccionamiento hay otro corazón adicional, que es precisamente la subasta, y que al rechazarse quedó sin financiamiento, entre comillas, lo que hizo el gobierno. Nosotros creemos que efectivamente no es así como plantea el Ejecutivo, y que, bueno, habrá que tomar el camino. Yo creo que aquí evidentemente hay un cuestionamiento serio, Bárbara, serio, muy serio. Logramos reconectar con el senador Sandoval, estábamos conversando de qué viene ahora en esta ley de fraccionamiento pesquero. Senador, dentro de las varias posibilidades que usted planteó, pareciera que lejos la más fácil o más rápida sería que el gobierno presente una nueva propuesta, se vote unánimemente la posibilidad de repetir la votación y que cuando vaya a la Cámara y al Senado para ser ratificado lo de la comisión mixta, sea aprobado. ¿Esa es la alternativa más fácil? ¿Es la más viable? Mira, yo creo que sí, porque dentro de las posiciones, mira, que hay que resolver el problema de la ley, hay que resolver los problemas de fraccionamiento. Han habido acuerdos sin duda. Mira, yo te digo, el tema del mundo artesanal, Bárbara, eh, hay una sola cifra. Todo este nuevo fraccionamiento, porque cuando se habla del mundo artesanal, hay otro tema que después habrá que conversar con ese mundo, te fijas, de que esta ley hace un incremento de las cuotas al mundo artesanal del orden del 260%. O sea, el cambio en materia de cuotas hacia el mundo artesanal es absolutamente relevantísimo en lo que es este fraccionamiento. Y se hay acuerdo en la mayoría del tema, porque entendíamos todo que es una situación que evidentemente tenemos un problema en el norte, fíjate, con el caso de la sardina y la anchoveta, que hubo una gran discusión, y todo ese producto de la anchoveta y la sardina termina, ¿sabes tú dónde? En harina de pescado, no termina en consumo humano. Hoy día el mundo de la pesca habla mucho de este consumo humano, y todos recuerdan con añoranza cuando tú abrías las latas antiguas de sardina. Hoy día eso ya tú no lo ves en el mercado. Todo lo que es sardina y anchoveta, que toda la producción del norte, lo termina en harina de pescado, y solamente lo procesan dos industrias en la zona norte. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar un camino adecuado en esa dirección. Los caminos no son muchos, hay un tema mucho más radical, echar abajo toda esta ley. Yo creo que, sinceramente, con todos los acuerdos que se ha llegado, lo mejor es buscar una solución al problema en que estamos hoy día, ¿no? Senador, antes de cerrar, otro tema que está generando ruido. Procultura, filtraciones, conversación del presidente que ha sido filtrada. ¿Cómo ve usted el Frente Amplio? La primera reacción que estuvieron en un comunicado es acusar espionaje político, que aquí hay una intencionalidad de perjudicar a ese sector y al oficialismo. ¿Cómo lo ve usted? Mira, con el tema de procultura, democracia viva y todos estos procesos, yo creo que ante el gobierno, Bárbara, se instaló una incertidumbre, una duda ya difícil de saldar. Aquí, yo te digo, esperamos sinceramente que la justicia, el ministerio y la fiscalía avancen con toda la celeridad. Hay sectores más radicalizados del gobierno, Frente Amplio y otros, culpan al fiscal Cooper, ¿ya? Yo creo que no es el camino, te fijas. Aquí lo que hay que procurar hacer es que la fiscalía avancen con toda la celeridad posible en detectar cuáles fueron las verdaderas causas, porque evidentemente en esto hay una organización, hay una estructura organizada para defraudar al Estado, y lo que es peor todavía, afectar a las personas más humildes a las cuales estaban dirigidos estos recursos, gente que vive en campamentos en la condición de mayor precariedad. Más allá de todas estas cosas, Bárbara, cuando uno habla de estas situaciones, estamos hablando de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, hombres, mujeres con rostro, que viven el drama de la extrema marginalidad. Y esto, evidentemente, en mi opinión, aquí hay una situación de duda, más que de duda instalada, de una necesidad de avanzar con urgencia en la certeza de que aquí el gobierno realmente tiene las manos, ¿verdad? Porque hoy día, imagínate, hasta el presidente de la República está apareciendo, ¿verdad?, en diálogos que evidentemente yo creo que es fundamental aclarar. Y yo creo que los fiscales deben tener toda la libertad, porque en algún minuto se frenaron, por ejemplo, por parte de tribunales, el acceso a otras instancias de investigación, a gobiernos regionales, que evidentemente genera un manto de duda. Yo creo que aquí desgraciadamente, el gobierno se ha metido, ¿no es cierto?, en una halo de incertidumbre, de duda, de incerteza respecto de la verdadera transparencia en estos procesos, y no se ha podido determinar con claridad si no solamente, ¿verdad?, estas situaciones irregulares son meramente administrativas,
nada para y meterlo en campaña. Senador, tenemos ahí problema de la conexión. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. De hecho, le quería preguntar qué iban a hacer como oposición, si iban a tomar alguna medida, pero Bárbara, ¿me escucha? lamentablemente la conexión no nos permite. Muchísimas, ahora sí lo escucho, pero tienen la imagen congelada. Sí, A ver, ahora. pues, ¿qué cosa Ahora no lo lo tengo vuelta. Ahora sí para cerrar, porque ya estamos pasados en el tiempo. Muy breve, como Sí, oposición, como su partido. ¿Van a hacer algo al respecto de lo que está ocurriendo? bueno, sí. Bueno, sin duda, estamos frente a un hecho gravísimo, Bárbara, muy grave, de transparencia, de comunicación. Yo creo que nuestro país tiene que transitar por una vía totalmente nueva, distinta. Confió la ciudadanía, ¿no es cierto?, en un gobierno distinto, con otro perfil, con autoridades morales que al final se derrumbó como un castillo de naipes. Yo creo que políticamente a la oposición le asiste el más absoluto derecho a tener que propiciar todas las acciones pertinentes para resguardar y recuperar precisamente lo que a nosotros nos ha costado tanto, las confianzas con el Estado. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga una buena semana. Un abrazo grande igualmente para ustedes. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.